Bueno, Chaval Chalón, en esta tarde damos la bienvenida de parte de la comunidad Llama de Fuego para las Naciones. Soy el Robe Pablo Escalante y los invitamos a la comunidad de Soacha, Cundinamarca, Colombia, en Cachipay, sede en Paipa, Boyacá y en la Nueva Jerusalén. Entonces hoy vamos a seguir con una enseñanza muy hermosa y el tema se titula El espíritu del temor, que a la vez significa obediencia, respeto y receptividad de Yahweh, participando en la salvación a través de Yeshua. Participando en la salvación a través de Yeshua. Y como recordarán los estudios que hemos venido hablando, los 7 ruas del Señor reposan sobre el Mesías, Yeshua. Y los encontramos en Isaías 11:2. Dice que el espíritu de temor de Yahweh provienen de las palabras hebreas yirá, en conjunto con el nombre Yahweh. Y nos hablan del honor, respeto, reverencia y gran admiración que debemos tener hacia Yahweh, que es el principio de todas las cosas. Dice que el primer ministerio que realiza el espíritu de temor es trabajar en el alma del incrédulo, para que se dé cuenta de la reverencia completa que debe tener hacia el Todopoderoso. El que esté asombrado ante su santidad y que lo honre como el Elohim, o sea, como el juez de todas las cosas, en tremendo esplendor, en grandeza, en santidad y de poder incomparable, ya que es el creador del universo. Génesis 2, 1, verso 3. Dice que así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día, Elohim había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho. En el Salmo 33, versos 6 al 9, dice: la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón o dice así: él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Y sigue en el verso 8: tema a Yahweh toda la tierra. Y aquí tema a Yahweh, ustedes me van a escuchar que de pronto yo repite muy seguido la palabra temor, temido, obediencia, reverencia, admiración. Y usted dirá, bueno, ¿por qué en la Biblia, en el Tanakh y en los profetas se habla tanto de temer, temor, temido? Porque desde un principio el Padre, algo que le quería enseñar desde la antigüedad, era que todos los hombres que le había puesto, nunca se les olvidara que el que tenían que reverenciar siempre era al Creador de todas las cosas. Viene Yeshua y cumple el propósito de Isaías 11:2 con el espíritu de temor y con todos los dones, para que los siervos de ese tiempo, los apóstoles, cumplieran el mismo proceso que cumplieron los del Tanakh, los profetas. Y que a la misma vez, cuando viniera el Ruach HaKodesh, nosotros pudiéramos entender que todo también tiene que estar sujeto, como estuvo en un principio todas las cosas. Entonces dice en el verso 8: tema a Yahweh toda la tierra, o sea, obedezcan, reverencien y sean receptivos. Y ahí mismo dice: tiemblen, vuelve y repite la palabra, tiemblen, obedezcan y reverencienlo en su presencia a todos los habitantes del mundo, porque él habló y fue hecho, él mandó y todo se confirmó. Y en el Salmo 96:4 dice al 5: porque grande es Yahweh y es muy digno de ser alabado. Y se repite la palabra temible otra vez, en obediencia, en respeto. Es él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, cosa vana de los paganos, pero Yahweh hizo los cielos. Tenemos cuenta que de un principio Yahweh está poniendo de antemano quién es él, por encima de todo lo que estamos viendo o por encima de lo que el ojo humano lo ve. En Isaías 45:2 habla el profeta Yeshayahu: yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis palabras y di órdenes a todo su ejército.
Entonces miramos que el espíritu de temor de Yahweh es quien imparte la gracia divina a través de Yeshua. Y lo veremos a través de estos textos que significa la gracia divina, y no como nos enseñaron las religiones, directamente al alma de las personas. Lo que les permite a sus almas volver a nacer y a estar vivos espiritualmente. Y veremos que es vivir por gracia a través del Rúa de temor. Hemos escuchado muchas veces la palabra que la iglesia vive por gracia. Y yo me puse a la tarea de estudiar Juan 3, verso 3 al 8 con Nicodemo. Y esto, verdad, que me rompió la cabeza porque no lo había entendido de la manera correcta como realmente Yeshua le estaba hablando a Nicodemo. Y lo vamos a entender hoy, qué fue realmente lo que Yeshua le estaba hablando a Nicodemo en ese momento. Miren lo que dice en el verso 3. Comenzaron una conversación desde el 1 al 3. ¿Se acuerdan que comienza una conversación? Pero yo me voy a acentuar o me voy a puntualizar en el verso del 3 al 8. Juan 3, verso 3 al 8. Y dice así: si en verdad Yeshua le respondió, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo en lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. En hebreo es nak, dimon, Nicodemo, nak, dimon, con una K, nak, dimon, Nicodemo. Fue uno de los que se impresionaron con las señales de Yeshua en Juan 2, 23. Para haber llegado Nicodemo a buscarlo esa noche en una cena, tuvo que haber visto una señal de Nicodemo para haberlo buscado, si no, no lo hubiera buscado. Y en Juan 2, 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de Pesa, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, y era miembro del Sanedrín, gobernante, era religioso de los fariseos, educado, influyente, principal, y lo suficientemente serio como para venir de noche. Y Nicodemo se acercó a Yeshua como un representante de todos los hombres. Esa noche Nicodemo, en el sentido espiritual, como un representante de todos los hombres y de lo que es la verdad que Dios quería establecer a futuro para los hombres. En Juan 2, 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de Pesa, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía el alma de todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en cierto sentido representaba lo más alto y lo mejor del hombre. Le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? Empieza una conversación entre Nicodemo y Yeshua. La respuesta de Nicodemo, como puede haber sido por ignorancia, sino por pensar que Yeshua se refería a la reformación moral del alma. De una u otra manera es claro que Nicodemo no lo entendió a Yeshua. Hubiera entendido la verdad sobre el nuevo nacimiento si Yeshua hubiera dicho: todos los gentiles, miren lo que dice Yeshua, a través de Nicodemo para el tiempo futuro, todos los gentiles deben de nacer de nuevo. Hubiera entendido. ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Yeshua recordó un tema familiar de las promesas del Antiguo Testamento y de un pacto renovado, Deuteronomio 31:6. Se suponía que Nicodemo conocía la Torá, se sentaba y le enseñaba al pueblo las escrituras. Entonces no era lógico que si Nicodemo era tan versado en las escrituras, no pudiera entender lo que Yeshua en ese momento le estaba interpretando a él. Y miren lo que Yeshua le está tratando como de recordar a Nicodemo, que se había hablado a través de la boca de Moisés. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y hagas techubá en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con toda tu mente y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos, a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Aunque tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allí te tomará y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien,
y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu alma y mente. Tu alma y mente. La palabra aquí corazón es mente. Y el alma y mente de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con toda tu mente y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, cuando Yeshua le está hablando en el Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, le estaba haciendo un recordatorio de Deuteronomio 30, pero a la misma vez también le estaba haciendo un recordatorio de Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre su mente y alma las escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Entonces, juntando esas dos palabras con el nacimiento de Nicodemo, volvemos, dice, Yeshua respondió, si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del Rúa, no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que Yeshua le estaba transmitiendo con estas palabras tenía mucha referencia a estos textos bíblicos. La reunión de Israel, la purificación y la transformación espiritual del Yahweh, el reinado del Mesías sobre Israel y todo el mundo. Esto se habló en la fiesta de Pesa. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿En qué sentido? Carne contamina todas las obras de justicia, y lo que es nacido del Rúa es los atributos de Yahweh a través de su hijo Yeshua. Deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de nuevo de lo alto. Él no le estaba hablando a una persona en común, le estaba hablando a la humanidad. En ese momento Nicodemo estaba recibiendo un mensaje para la humanidad. ¿Por qué? Porque Nicodemo representaba los viejos rudimientos del Tanakh, porque él lo recitaba todo. Por eso Yeshua dijo, ven, ¿tú no eres acaso maestro de Torah? Y entonces Nicodemo en ese momento no entendía las palabras, y por eso Yeshua dice, Nicodemo, es necesario que se cumplan las profecías que se dieron en el Taná y en la ley de Moisés, para que tú puedas comprender lo que hoy yo te estoy diciendo. Entonces fue cuando Nicodemo como que lo tomó tan personal de la vida de él, que dijo, venga, ¿cómo puede un hombre a mi edad? En pocas palabras, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo cuando tiene un rudimiento de la Torah de muchas cosas pasadas para poder entender lo nuevo que viene? Y él no lo podía comprender. Por eso él le dijo, ¿acaso tú no eres maestro de la ley? ¿Por qué le dijo, acaso tú no eres maestro de la ley? Porque lo que Yeshua en contexto le estaba hablando era de Torah, y no de algo sencillo de su vida personal. Y si usted se da cuenta, eso es lo que está pasando en todas las religiones del mundo hoy en día. Cada una está asimilada en lo que el sistema lo enredó. En pocas palabras, Yeshua lo que le está diciendo a Nicodemo, si lo paso a mis palabras textuales, como lo hizo con nosotros, es necesario que ustedes salgan de ese río revuelto, del sistema de tradiciones donde estuvieron ustedes metidos, y nazcan de nuevo, si no se van a morir allá. Y nosotros salimos de algo que se llama cristianismo. Y el río revuelto, con todas esas tradiciones de hombres, están en un río revuelto. Y entre todo eso, Nicodemo estaba como metido en un sistema de Torah, pero a la misma vez tradiciones, porque él predicaba dos cosas, Torah y tradiciones. Entonces llega, se encuentra con Yeshua, y por eso no era cualquiera, él era una persona influente, que desde el momento que hubieron ciertas fiestas, él lo seguía y lo admiraba y lo analizaba. Y eso conllevó a que Nicodemo le pidiera como una cita. Y le dijo, maestro, necesito hablar contigo. Porque él quedó tan inquieto en su alma, que Yeshua dijo, listo, vamos a tener una cita. Se encontraron una noche, en medio de una comida, conforme a la tradición del Medio Oriente, y empiezan a tener esa conversación, y Nicodemo no iba como una persona común. Nicodemo representaba a la humanidad. Eso estaba representando en ese momento Nicodemo. Entonces dice, Yeshua le respondió, si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del Rúa, no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que Yeshua estaba transmitiendo con estas palabras tenía mucha referencia a estos textos bíblicos que acabé de leer.
La reunión de Israel, la purificación, la transformación espiritual del pueblo de Yahweh, el reinado del Mesías sobre Israel, según los atributos de Isaías 11:2, y todo el mundo. Esto se habló en la fiesta de Pesa, lo que es nacido en la carne, carne es. Y sabemos que la carne contamina todas las obras de justicia. Y lo que es nacido del Ruá de los atributos de Yahweh a través de su hijo Yeshua. Y dice en el verso 7, deja de estar sorprendido que te diga que tienes que nacer de nuevo. Una vez más Nicodemo se maravilló con esta declaración, porque él, como la mayoría de los judíos de su tiempo, creía que ellos tenían la transformación interna prometida de Yeshua. Quiere que se dé cuenta del hecho de que no la tiene y de que debe nacer de nuevo en el pacto renovado. No debemos olvidar a quién dijo esto Yeshua. Nicodemo era un líder religioso, fariseo, hombre educado en Torá, un hombre serio en apariencia externa. Él ya había sido transformado en Yahweh, sin embargo no lo era. Por eso estas palabras que siguen a continuación: el viento sopla hacia donde quiere y oye su sonido, mas no saben de dónde viene ni de dónde va. Así es como sucede con todo lo que es nacido del Ruá. La idea de Yeshua para Nicodemo era: tú no comprendes todo acerca del viento, pero ves los efectos. Así es justamente con el nacimiento del Ruá. Yeshua quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo sobre el nacimiento antes de que lo experimentara. Nicodemo respondió: ¿cómo puede suceder esto? Nicodemo estaba confundido, estaba tan establecido en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le había sucedido a él y a todos los fieles de Israel, que se le dificultaba mucho pensar diferente. Por eso Yeshua tuvo que seguir explicando. En el verso 10, Yeshua le contestó: tú tienes nombramiento de ser maestro de Israel. No se define la posición exacta de Nicodemo en los círculos de la Torá de Israel, pero el lenguaje sugiere que era una persona muy importante. Yeshua insinúa que como maestro sobresaliente de la nación, Nicodemo debe haber estado familiarizado con las enseñanzas del nuevo nacimiento a través del Tanaj y la Torá, y él no lo entendía. Y no sabe esto. Yeshua reprendió a Nicodemo por no estar consciente de la necesidad y de la promesa de un nuevo nacimiento. Estas fueron claramente expuestas en el Antiguo Testamento. Nicodemo conocía estos pasajes bien, pero creía que habían sido cumplidos en lo que se refería al nuevo nacimiento. Debió haberlo sabido. Esta obra inicial, directa y sobrenatural del Ruá es absolutamente indispensable para quitar la enemistad mortal que el pecador tiene con Yahweh, la mala predisposición de su alma y su oscuridad espiritual. Entonces, ya entendiendo ese texto, claro, Nicodemo pues tenía todo, y llega Yeshua y le dijo: es necesario nacer del agua y del Ruá para que tú, Nicodemo, reciba todo lo que había prometido el Padre de un principio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nicodemo tenía atributos? No. ¿Tenía dones? No. En ese momento era una persona común y corriente. ¿Con cuántos años de Torah? Acuérdense que ellos eran llamados desde los 12 o 13 añitos, según las costumbres. Y dice que él era un hombre ya adulto. Yo le pongo que por ahí unos 70, 80 años. Entonces pongámonos a pensar cuántos años enseñándole a un pueblo y Yeshua llega en un rato y lo atiende. ¿Qué nos enseña eso? Ojo con este punto. Que usted puede llevar muchos años caminando con Dios y no conocer a Dios. Usted puede llevar muchos años y no conocer en contexto qué es lo que Dios realmente quiere impartir para su alma. Por eso, si usted sale a hacer una encuesta a todas las iglesias a nivel del mundo, se rajan. Se rajan. Porque todas están en el concepto de Nicodemo: religiosos, tradiciones y costumbres. En este caso, Nicodemo, un judío. Y en el mundo, cada religión que usted escucha por ahí, que uno dice, ninguna le pega a nada. Entonces, la pregunta es, a través de todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿por qué esto no se está cumpliendo? El texto que acabamos de leer anterior de la transmisión, el de José, el de Cristian Araujo y el de Isaías 11:2, se supone que la mayoría de predicadores a nivel del mundo han dado esta misma enseñanza y esta misma exposición. Pues ellos están como Nicodemo. Ellos, toca decirles, es necesario. Es necesario. Y eso nos pasó también a nosotros. A nosotros también nos pasó cuando salimos de las tradiciones del cristianismo.
éramos uno más de los gentiles de un sistema, donde veníamos era errados y veníamos en el camino incorrecto, no en el camino de la salvación, sino en un camino de tradiciones que no nos llevaba a nada, ni a la salvación. Entonces, ya entendiendo este punto, la conversación de Nicodemo no era algo muy personal. Lo que Nicodemo estaba haciendo era una representación de los hombres, porque cada hombre, cuando estamos delante de Yeshua, es como si fuéramos un Nicodemo. ¿Sí? Mucho conocimiento de letra, pero no hay nada más. Bueno, entonces estamos hablando que el temor de Yahweh, según Isaías 11:2, vino sobre Yeshua. Entonces Yeshua empieza a manifestar los atributos del Padre en una conversación que tuvo con Nicodemo, y después con los discípulos en medio de su ministerio. Yo creo, y así era, que cuando él se reunía con los siervos, con cada uno de los siervos de los discípulos, él les habló de los atributos, les habló de los dones, y les habló todo lo que a futuro el apóstol Pablo iba a hablar. Pero ¿quiénes recibieron primero ese mensaje? Los discípulos. Ellos lo recibieron para que pudieran comprender, o si no, cómo a la postrer pudieron haber enseñado eso en Hechos de los Apóstoles. Ellos eran los primeros que tenían que ser adoctrinados, para que a la postrer adoctrinaran en Hechos de los Apóstoles a todos los que se habrían de convertir al Mesías. Y después lo vemos también a través del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también tuvo que pasar por el proceso. En pocas palabras, Pablo era un Nicodemo, pero de una manera más agresiva. Sí, la tradición de él era radical. Y era tan radical que ustedes escuchan que dice que él seguía a los seguidores del Mashiach para matarlos. Hasta el punto que ya se le tuvo que revelar Yahweh también a través de Yeshua. Se le reveló, tuvo un proceso de 3 años de formación, tuvo que pasar por el verdadero nacimiento, la Tevilá, él lo tuvo que hacer, y vino el Ruach HaKodesh sobre él, y ahí fue cuando él empezó a dar dirección de lo que en un principio el Padre dejó establecido. Y démonos cuenta que también el apóstol Pablo era un radical en Torah, la misma cuestión también, pero a la final tampoco había un nacimiento. Entonces dése cuenta que usted puede tener Torah, pero sin Torah usted puede hacerle mucho daño a la gente. O sea, si no hay Ruach y solo tiene Torah y no tiene Ruach, puede ser un peligro para una comunidad, porque usted puede terminar haciendo tradiciones y costumbres de hombres, pero no haciendo lo que el Padre fue establecido y nos quiso enseñar a través de Yeshua. Por eso en el Salmo 82:5 dice así: ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas por el adversario, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Esto se habla en el Tanakh. Y en Mateo 4:16, miren lo que dice el libro o la carta de Mateo: el pueblo asentado en tinieblas por el adversario vio una gran luz, Yeshua, y a los que vivían en región y sombra de muerte, en el adversario, una luz les resplandeció, Yeshua, la luz del mundo. Hechos 26:18. Para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas del adversario a la luz de Yeshua, y del dominio de Satanás a Yahweh, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Segunda de Corintios 4:4 habla el apóstol Pablo: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de las besorá de la gloria de Yeshua, que es la imagen de Yahweh. Paremos acá. Pablo le estaba hablando algo que estaba aconteciendo en el territorio de Corintios, en Asia, porque parece ser que en ese momento ellos no entendían lo que era un verdadero nacimiento. Entonces démonos cuenta que este tema que se está hablando aquí, de cierta manera Nicodemo también lo estaba experimentando, porque Nicodemo también estaba enceguecido. Y los de la élite religiosa ese tiempo todos estaban enceguecidos. ¿Por qué? Porque si el velo hubiera sido quitado a través de la misma Torah, ellos hubieran sabido quién era el Mesías. Porque no se suponía que ellos hablaban de Deuteronomio, que habría de venir un profeta. Pues se suponía que ellos lo recitaban y sabían que iba a venir un profeta. Y viene el profeta enviado que era el Mesías y no lo pudieron comprender. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás siempre se ha querido oponer. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: tengan mucho cuidado
en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Paremos aquí. ¿Incrédulo es el que no cree en el mundo o incrédulo es el que lee escrituras pero no tiene un nacimiento? Incrédulo es el que enseña escrituras pero no tiene un nacimiento. En pocas palabras, Nicodemo se acercó a Yeshua como siendo un incrédulo. Porque era tan incrédulo en lo que se estaba hablando que él no podía entender ni una palabra de lo que le habló el Mesías. Y por eso la mayoría de religiosos en ese tiempo contendían con el maestro. Contendían porque él hablaba palabras tan del Espíritu. Acuérdense que él tenía los atributos, los dones y el poder de Dios. Tiempo presente, usted le va a hablar a cualquier religioso con el poder del Espíritu Santo como pueblo de Israel y recitándole las escrituras en su orden, en su origen, en su tiempo, la persona no lo va a entender porque ellos se mueven bajo un mecanismo de tradiciones. Ya vamos entendiendo qué era lo que el Padre estaba hablando a través de Isaías 11:2 en todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo no tengo entendimiento, sabiduría, conocimiento, dése cuenta que lo primero que él dota al Mesías, cuando, a pesar de que el Mesías lo tenía, pero dése cuenta que el Padre dijo, es necesario que lo primero que yo tengo que darle a un escogido, o a mis escogidos, o al pueblo, o a los que van a llegar, es entendimiento, conocimiento, sabiduría, prudencia, consejo, conocimiento y temor. ¿Por qué conocimiento y temor? Porque usted no puede temer de lo que no conoce, pero cuando usted lo conoce, le teme y lo reverencia. Entonces el primero que recibió ese rúa de temor, ¿quién fue? Yeshua. Fue el primero que él recibió porque aún, a pesar de que era el hijo del mismo Yahweh, él tenía que sujetarse, obedecer, reverenciar y darle admiración al mismo que lo había enviado. Por eso él decía, adora a Yahweh. Y ahorita lo vamos a ver. Y eso mismo Yeshua le hablaba a todos cuando decían, muéstranos al Padre. Y él decía, mi Padre y yo somos uno. Pero como ellos lo estaban viendo tan humano, porque no habían entendido que Yahweh puede hacer y personificar la figura que él quiera y como él quiera. Yahweh se puede extender hasta la eternidad, como se puede minimizar en un humano. Un humano o la eternidad. Entonces, claro, como nosotros somos tan cerrados de la cabeza, no conocemos la palabra eternidad, porque nuestra mente está acostumbrada a lo limitado, a un tamaño y a medidas, pero no a lo que se sale de nuestra mente en cuestión de medidas o de lógica. ¿Cierto? Eso es como cuando uno lo suben o lo llevaran al espacio en una nave. Bueno, usted dice, ¿dónde queda el fin? No hay fin. Es como cuando usted se mete al mar. Algunos dicen, es que el mar pareciera que no tuviera fin. Pues así es Yahweh en su gloria y en su manera de ser. Y eso es lo que el Mesías le estaba tratando de transmitir a todos los que se le atravesaban en el camino, pero como su mente era tan caída y no pudieron entender las palabras del Padre, porque miramos que las mismas escrituras eran inspiradas por Yahweh, ellos las enseñaron, las recitaron, pero no eran inspiradas. Eso nos enseña que cualquier persona hoy en día en un púlpito puede enseñar letra, pero letra sin inspiración es letra muerta. Por eso, vuelvo y lo repito, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Yeshua, que es la imagen de Yahweh, y que así obtenga ojos para ver y oídos para escuchar. Para que se anote Deuteronomio 29:4 y anótate Isaías 30:21. Dice que traer la luz espiritual a su vida el Creador nos dice que la única forma de quitar las tinieblas del adversario y dejar entrar la luz de Yeshua es cambiando el alma. Aquí viene otro punto. Cuando él estaba hablando a Nicodemo, le decía que era necesario nacer de nuevo, pues Nicodemo empezó a tomar conceptos tan personales de la vida, de la carne de él, pero él no entendía que la transformación del alma no era para una persona, era para toda la humanidad. Aún el primero que tenía que experimentar ese nacimiento era el pueblo de Israel. Tenía que experimentarlo. ¿Por qué? Porque cuando llega Yeshua,
dice que ellos estaban en conceptos y en tradiciones, ¿sí? Por eso Yeshua decía, un vino nuevo no puede entrar en un odre viejo, no se puede poner un remiendo viejo en un saco nuevo. O sea, utilizó una cantidad de modismos y palabras que aún los intérpretes, a pesar de escuchar todo eso, en algún momento les pasó lo de Nicodemo. Entonces, cuando Yeshua les hablaba en el poder del Espíritu Santo a ellos, dice que ellos no cogían una. Es más, los discípulos que andaban con él decían, uy, tremendo, venga, pero en la noche, ¿qué fue lo que dijo? Claro, ahora pasémoslo para nuestro tiempo, pasémoslo para la ahora. El Padre a través de Yeshua, a través del Rúa está hablando, y hay gente que todavía no entiende ni lo que le está diciendo. Imagínense. Por eso en Jeremías 24:7 es una promesa de lo que el Padre iba a hacer a través de Yeshua, los atributos, y les daré un alma para que me conozcan. Pero venga, pero si ya tenemos un alma, ¿cómo así? En los textos de la Valera dice que le quitaré un corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, creo que dice así. Venga, eso no es lógico, ese texto está tan mal interpretado. Dice así, y les daré un alma para que me conozcan. Bueno, pero si yo ya tengo un alma, pero la palabra es, les restauraré el alma para que me conozcan, que yo soy Yahweh y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Elohim, porque se volverán a mí con toda su alma. Lo que está hablando es que el alma necesita ser restaurada. Esto es lo que cura la ceguera de las personas, curando su ojo que permite recibir la palabra de Yahweh. Mateo 6, 22, 23. Acuérdense que estamos hablando ya de los tributos a través de Yeshua. Todo se recibe a través de Yeshua. Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, aquí la palabra, si tu alma es buena, porque usted no ha escuchado que hay un dicho que dice que los ojos son la ventana. Claro, usted mira a una persona y le mira los ojos y ya sabe lo que hay en el alma. Pero de pronto en esta traducción no lo dice así. Pero ya hablándolo, bueno, ¿cómo así? Uno a través de los ojos es tremendo, porque los ojos nos dan el resultado de la salud. Los ojos nos dan el resultado si hay demonios o no hay demonios. Los ojos a usted muestran, miren, es tremendo. Es tremendo, porque yo le decía a mi esposita, y yo le decía a mi esposa, a una persona se le puede ver toda la maldad a pesar de que su ojo se vea blanco alrededor, pero la maldad se le ve cuando el hombre del espíritu puede ver lo que ese ojo blanco está transmitiendo. Porque normalmente pues uno mira los ojos y la gente dice, pues yo le veo los ojos chéveres, los ojos son normales, no se le ve nada, es más, su rostro me agrada. Pero como Yeshua dice que él no se fiaba de nadie, es tremendo, porque dice que él no se venga, pero ¿cómo así que no se iba a fiar de nadie? O sea, él llegó a desconfiar a uno de los mismos discípulos. Él desconfiaba de todo el mundo, hermano. Pasémoslo al tiempo presente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, o sea, si tu alma es buena, tu cuerpo está lleno de luz de Yeshua. Pero si tu alma está sucia, si tu ojo es maligno, con el adversario todo tu cuerpo está en tinieblas. La palabra todo tu cuerpo es primero el alma, para que el cuerpo dé la respuesta de todo lo que es. Un alma cuando es mala, el cuerpo reacciona hacia la maldad. Un alma cuando es buena, el cuerpo hace lo bueno, porque ejecuta todas las acciones que el alma le está transmitiendo. Pero si tu ojo es maligno, con el adversario todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, adversario, ¿cuán grande no serán las tinieblas mismas de demonios? Por eso en el Salmo 19, 8, 9, dice que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el alma. En el texto de usted dice el corazón, pero es el alma. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Verso 9. El temor del Señor, obediencia, respeto, receptividad, admiración, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. En Hechos 26, 18, miren lo que dice aquí Pablo: para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas del adversario a la luz de Yeshua, y del dominio de Satanás a Yahweh, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido apartados. Entonces el espíritu de temor de Yahweh, obediencia, respeto y gran admiración
limpia el alma. ¿Quién pudo experimentar eso? David, cuando pecó. ¿Dónde lo experimentó? En Salmo 51, 10, 11. Después de haber pecado, haber cometido adulterio y homicidio, y después de que fue el profeta Natán y lo corrigió, ahí fue cuando él cayó postrado y hizo una oración, enseñándonos a nosotros cuál es el modelo de oración con la que tenemos que nosotros pedirle al Eterno. Crea en mí, oh Yahweh, un alma limpia. Crea en mí, Yahweh, un alma limpia. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no retires de mí tu Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué representa esto? El verdadero nacimiento, cuando viene el Espíritu Santo, es necesario que haya un proceso para nosotros que es la conversión y el arrepentimiento a través de Yeshua. Y eso le llaman Pesa, ¿cierto? Pesa, que es algo que no se habla. Por eso la fiesta de Pesa es recordando la salida del pueblo de Israel para el tiempo de ellos y para la venida de Yeshua, el perdón de pecados una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, porque necesitábamos un sacerdote que compadeciera por nosotros una vez y para siempre. Ese era nuestro cordero de Pesa, una vez y para siempre. Llega el cordero sacrificado, inmolado, va al madero, resucita, da una promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo. Pedro toma la palabra, viene el Espíritu Santo a los 40 días, ese pueblo es lleno del Espíritu Santo, empiezan a fluir en los dones. Entonces en ese mismo momento, cuando sucede la fiesta de Pesa, al postrer tiempo viene el Espíritu Santo, crea lo que pasó con David. Crea en mí, oh Yahweh, un alma limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es necesario nacer de nuevo, lo que le dijo a Nicodemo, o sea, a las naciones del mundo. Y no me eches de delante de ti y no retires de mí tu Ruach. Lo renueva, o sea, ¿lo qué? Lo renueva. Salmos 112, 7. No tendrás temor de malas noticias. El Salmo 112, 7 lo dice el salmista. No tendrás temor de las malas noticias. Su alma estará confiada en Yahweh. Por eso en Jeremías 32, verso 39 y 40, estas son promesas todas futuras, y les daré un alma. ¿Cómo así que les daré un alma? Pero si ya tenemos un alma, ¿cómo me va a cambiar el alma? La palabra es: le restauraré el alma. Y un solo camino, para que me teman, obedezcan y reverencien perpetuamente, para el bien de ellos y de sus hijos. Después de ellos, y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor otra vez, obediencia y respeto en el alma de ellos, para que no se aparten de mí. Y nos enseña la forma correcta o la forma de temer a Yahweh. Salmo 34, 11. Vengan a mí, hijos, en el temor. ¿Sí ven por qué yo les digo que vamos a repetir mucho esa palabra temor? Porque el Padre algo que nos está recordando desde un principio. Venga, lo importante no es el don. Lo importante es que teman al final de todo esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yeshua se le acercan y le dicen: Maestro Rabí, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos? Y Yeshua, unos utilizan un texto, otros utilizan otro, donde le dice, en uno dice: alejados de mí, hacedores de maldad. En otro dice: alejados de mí, transgresores de Torah. Pero el texto completo es: alejados de mí, hombres que no temieron a Yahweh. Hombres que no temieron a Yahweh. Entonces viene una pregunta. ¿Una persona puede tener los dones y no tener temor de Yahweh? Sí, puede tenerlo. Por eso el nacimiento es un conjunto completo. Por eso yo le hice leer ahorita lo de José, le hice leer lo de Cristian, pero lo más importante es Isaías 11:2. Porque esos dones de Isaías 11:2, al principio y al final de todo esto, me van a llevar al temor, obediencia y respeto. Y eso conlleva a que yo todo lo hago por amor. Por amor. Y por ese amor que el Padre le tiene a la humanidad, fue que le dio entendimiento, prudencia, cordura, sabiduría, conocimiento y espíritu de temor, para que a la postre todo lo que hablaron los antiguos ancestros, los profetas, pudiéramos entender el mensaje que Yeshua
le estaba hablando también a Nicodemo. Salmo 34:11. Vengan a mí, hijos, en el temor, obediencia y respeto a Yahweh, y los instruiré. Una vez que el espíritu del temor de Yahweh deja todo listo en el alma del incrédulo, lo transforma en una nueva criatura, en un creyente vuelto a nacer y que es capaz de comprender el conocimiento salvador de la palabra de Yahweh y poder llevar a cabo las actividades espirituales. Mire, para poder llevar a cabo las actividades espirituales que le agradan al Señor. Por ello el rey Salomón nos indica que la participación del espíritu del temor del Señor es el primer paso para adquirir el verdadero conocimiento de la palabra de Yahweh. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor, la obediencia y el respeto a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y para recibir la sabiduría que nos permite aplicar las verdades espirituales contenidas en la palabra de Yahweh para las decisiones que tomamos diariamente en nuestras vidas. Y hasta Job lo habló, Job 28:28. Y le dijo al hombre: he aquí que el temor, obediencia, respeto es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, paremos un momento, para que usted se ponga en la posición en la que usted está con Dios, y el que me está escuchando a través de este video. Se supone que cuando una persona recibe estos dones, y el Padre empieza a ejecutarlos en esa persona, ya esa persona no va a pensar por sí mismo. O sea, yo ya no estoy, mi alma no está pensando conscientemente lo que yo creía, sino mi alma en este momento queda conectada al poder del Espíritu Santo. Entonces, como ya está el Rúa, entró de mi vida, entró de mi alma restaurada, inmediatamente el Espíritu Santo me va a empezar a hablar y a dar todas las instrucciones de lo que en un principio el Padre dejó establecido desde que el pueblo de Israel tuvo nacimiento, ¿cierto? Entonces la tarea del Espíritu Santo es empezarme a revelar, a transformarme, a darme sabiduría, a darme inteligencia, a darme prudencia, a darme entendimiento, a darme consejo. Entonces todo ese ministerio, cuando está operando en la mente y en el alma del hombre, ¿cuál es la respuesta al venir todo eso entre el creyente? ¿Cuál es el resultado de todo eso? Volver a la verdad. Porque no es lógico que alguien me diga que tiene todos estos dones y es adventista. No es normal que alguien diga que tiene todo lo que estamos enseñando y es cristiano. No es normal que alguien que diga que tiene todo esto es islámico, o es musulmán o yihadista. ¿Es normal o no? No, entonces la pregunta es, ¿por qué todo mundo no recibe esto conforme a lo que el Padre dejó establecido en un momento? Y ya se los voy a decir por qué. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor y la obediencia y el respeto es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿qué ha conllevado? Que la mayoría de sistemas religiosos no reciban la verdad, porque la mayoría se inclinan más a lo bueno y a la verdad de Dios. Da más plata ser malo que hacer la voluntad de Dios. Pero qué casualidad, que las religiones, uno mira, venga, pero ¿cómo así? Que da más plata ser malo que hacer la verdad. Pero es que hay gente que es mala, hablando de Dios, yo no hablo de Yahweh para ellos hablan de Jehová, pero ellos lo están haciendo de una manera incorrecta, porque lo que están haciendo es malo. Están llevando al pueblo a la perdición, están llevando al pueblo a errar, ¿ya? O sea, el beneficio, ¿quién lo está llevando? Lo están llevando es el que está predicando, porque desafortunadamente las almitas no se les ha quitado la venda. Entonces él está haciendo ¿qué? Conforme a su corazón, conforme a su maldad. Y no la estoy cogiendo contra las religiones, es que eso es de un principio. Venga, en un principio en el monte de Sinaí dijo: háganse aquí los cristianos, háganse aquí los adventistas, háganse aquí los Hare Krishna, háganse aquí los budas. ¿Qué dijo él? Un pueblo llamado la casa de Israel. Entonces, ¿por qué no volvemos al principio de todas las cosas y dejamos de pelear con tanta mentira y tanto engaño? Que se empezó a hablar de eso hace 3200, hace 1100 años. Una de las religiones más viejas después de Constantino es el islamismo, año 625, a través del profeta Mahoma. Y se comieron el cuento completo, que el arcángel Gabriel se le había revelado a él.
y que le había instrucciones, y esa mentira la comieron los musulmanes. Dicen que el profeta de ellos, que el profeta del judaísmo es Yeshua, que el profeta de los árabes es Mahoma. O sea, ¿cómo así? ¿Acaso Yahweh envió varios profetas a hablar cosas diferentes? Cuando en el libro Apocalipsis dice que si un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, el tal sea maldito, hermano. Entonces, venga, aquí nos está hablando algo raro. Si yo no tuviera la verdad, fuéramos cristianos, y yo estuviera predicando eso, yo diría, venga, no, eso es para los demás, nosotros los cristianos estamos bien. Venga, y si a mí alguien de las raíces de las sendas antiguas me dijera, venga, pastor, si me buscara a mí, me dijera, venga, pastor, ¿dónde está escrito que el cristianismo nació en el monte de Sinaí? O venga, ¿dónde está escrito que en Génesis habló algo de alguna religión híbrida? No. A través de Jacob le dijo, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Hizo un pacto con Israel perpetua. Entonces, para que vayamos rompiendo los paradigmas y vayamos a la verdad, porque es que esto cada día está tornándose peor. Cada día esto está peor, como el sistema está embolatando el mundo, pues las religiones están trabajando de la misma manera. Como los políticos tienen a cada país vuelto nada, no más miren nuestra Colombia, vuelto en mentiras, le subieron de la gasolina y todos amén. Sí, le subieron de la gasolina y nadie dice nada. Pues eso mismo pasa en ese tipo de iglesias. Le llevan un evangelio, que eso es basura, porque no es la verdad, y el pueblo diciéndole amén. Ya tenemos que morir a eso, hermano. Porque el Padre cuando venga y envía a su Hijo, dice que no viene sino por las ovejas perdidas. Ah, bueno, entonces para que tengamos claro eso, y no se pongan a defender religiones. Uno no defiende religión, uno defiende el pueblo, que se estableció en el monte de Sinaí. Por eso, este es el verdadero conocimiento de Yahweh, quien escribe sus mandamientos en el alma y las mentes de los creyentes, y además les da su espíritu para que puedan obedecerlo. Ezequiel 11, 19, 20. Y les daré un solo pensamiento, y pondré un Rúa nuevo dentro de ellos. Esto sí es certero, ahorita les digo por qué. Y quitaré el alma de piedra en medio de su carne, de su injusticia, y les daré un alma para que vivan en justicia. Voy a explicar. Y les daré un solo pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando no está el Ruach HaKodesh, todo el mundo piensa de la manera diferente. Hoy en día, las religiones cada uno piensa de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra no se ha cumplido. Porque si hubiera venido el Ruach sobre todas las mentes, todos serían un mismo pueblo. Y todos hablaríamos un mismo idioma. Y les daré un solo pensamiento. Y pondré el Ruach HaKodesh dentro de ellos. Y quitaré el alma de piedra. Cuando dice quitaré el alma de piedra, es todos los viejos conceptos, los rudimientos, mi vida, mis costumbres, mis tradiciones, lo que es un alma sin Yahweh. Y eso es un alma de injusticia, de piedra, de medio de su carne, porque la carne es injusticia. Y les daré un alma, o sea, les restauraré el alma a través del Ruach HaKodesh para que vivan en justicia. Ezequiel 36, verso 26 al 27. Así vemos cómo está relacionado el espíritu de sabiduría, conocimiento y entendimiento y de temor del Señor, en obediencia y en respeto. Y el ministerio crucial que tiene para la salvación de las personas. Proverbios 9:10. El temor y obediencia y respeto de Yahweh es el principio de la sabiduría. Y la ciencia, el conocimiento de lo santo, es inteligencia y entendimiento. En Proverbios 1:7, el temor del Señor, obediencia y respeto, es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, haciendo otra vez otro alto nuevamente, volvemos y caemos en el mismo punto de pensamiento. El Padre lo que está buscando y lo que quiso desde un principio y el anhelo de Él con la humanidad es que pudiéramos entender en su contexto lo que las Escrituras nos revelan. Pero como yo estoy enseñando un tema que es Isaías 11:2, en cuestión de los atributos, desde que comenzamos el primer atributo, ya estoy hablando del último atributo, que es el atributo de temor. Entonces, cuando ya todos los anteriores atributos están dentro del creyente,
El más importante y el principal de todos esos es el temor y la reverencia, la obediencia y la integridad para que yo pueda fluir en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento que a mí me hablan de las Escrituras, cuando los atributos, los dones y todo lo que dicen las Escrituras, dones, frutos, llamado, cuando ya todo eso está equipado en el alma del creyente, la persona la coge fácil. Y uno dice, ya entiendo de qué me está hablando. Bueno, es tremendo. Obvio, sí, claro, me está hablando de lo que pasó en Israel en tal lugar, en tal punto. Claro, esto le pasó a Abraham en tal lugar, esto le pasó. Entonces sigue un recorrido y hace una caminata bíblica al punto que él entiende hasta el día de hoy cuál es su origen. Pero cuando alguien no tiene estos atributos, ni el nacimiento ni los frutos, pues lo despistan con textos fuera de contextos, los copistas en sus malas intenciones, porque los copistas en sus malas intenciones quitaron y pusieron palabras que no debían estar en la Biblia, y en base a eso, pues por la ignorancia de la humanidad, porque lo único que dice la gente en el mundo es, bueno, póngame la Biblia y yo la leo y punto, y ya, y no más, y sencillo, y de eso comen y de eso dependen, y de eso viven. Entonces el catolicismo toma la Biblia, pusieron sus ídolos, cuando dice que Dios aborrece los ídolos, pero el cura dice que él ama y que es bueno tener los ídolos porque eso nos recuerda la santidad de los apóstoles. ¿Sí? El divino niño, pues claro, el catolicismo también lo utiliza de manera diciendo que Jesús era un niño santo y era humilde y era hermoso, y la Virgen María lo sostiene, y que así como sostenía a Jesús, así nos sostiene a nosotros también. Eso dice la religión. Entonces cada religión, utilizando la Biblia con malas intenciones, pues cada líder religioso transmite lo que él quiere y le parece. Y la Biblia no negocia con ese tipo de cosas. Por eso Yeshua en Juan 8:32 dijo, conocerán la verdad. Y en Juan 8:36, si el Hijo los libertare, serás verdaderamente libre. Entonces, ¿cómo yo soy libre? A través de los atributos del Mesías y a través de la llenura del Espíritu Santo. Antes, no. Simplemente sería religión, no más. Por eso en Job 28:28 dijo al hombre aquí que el temor del Señor, obediencia y respeto en la sabiduría, y el apartarse del mal, el entendimiento. Apartarse del mal, el entendimiento. Le hago una pregunta. ¿Usted se vería a estas horas de la vida entrando a una iglesia católica ahora? ¿Sí ve que mismo uno? Bueno, pues eso fue lo que en un principio el Padre nos quiso enseñar. Eso es lo que el Padre en un principio le estaba enseñando a su pueblo. ¿Sí ven? No. Pues eso es lo que el Padre quiere hacer con todas las religiones, sacarlos de esos sistemas para que ellos digan, no más. No más. Exacto. Seguimos con los frutos del espíritu del temor del Señor. Después de que el espíritu del temor del Señor forma parte del milagro de la salvación del incrédulo a través de Yeshua, y ahora reina en el alma del nuevo creyente, su ministerio continúa produciendo los más poderosos efectos y tiene una amplia influencia sobre todos los propósitos, deseos y acciones. Cuando el espíritu del temor del Señor habita en el alma del creyente, se van a manifestar ciertos frutos espirituales. Y a continuación mencionaremos 8 frutos de este espíritu que hemos identificado. Dice que el espíritu del temor del Señor nos enseña a amar a Yahweh y a querer conocerlo más. Nos enseña a amar a Yahweh y a quererlo conocer más. Dice que el espíritu del temor del Señor, obediencia y respeto, promueve en el alma del creyente una profunda reverencia, amor, gratitud y alabanza hacia Yahweh, por habernos dado su salvación a través de Yeshua y por todo lo que hace por nosotros. Preside en todo acto de adoración para hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yeshua tuvo un encuentro con una mujer samaritana? Que de ahí se sacan otras enseñanzas también. Entonces, ¿qué pasó realmente con esta señorita o con esta señora que tuvo ya 5 esposos y el sexto no era?
que no era ni tan señorita. Dice en Juan 4, 23, 24, y le dice a ella, a esta mujer samaritana, y acuérdese que los samaritanos eran una vertiente de los asirios cuando hubo la división de la casa, y cuando fue llevado la casa de Efraín, exiliada, pero algunos que quedaron ahí se fusionaron con los asirios, y ahí nacieron los samaritanos. Y los samaritanos y los judíos no le iban entre sí, a pesar de que vivían dentro de la misma tierra de Israel. Hasta el día de hoy, ojo, hasta el día de hoy, hay una comunidad de samaritanos en Israel que son casi 1 millón de personas. Son 1 millón de personas y ellos manejan sus leyes de una manera diferente. Ellos no van al templo de Jerusalén, ellos no se mueven de aquí para allá. Ellos tienen una zona límite. Cada zona se llaman líneas invisibles. Ellos no pasan para allá. Ellos siguen todavía con esta tradición de los samaritanos. Imagínense, ya han pasado casi 2000 años y algo más, y todavía sigue tal cual. Pero miren lo que dice Yeshua. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y no habla de cantores, adorarán al Padre en espíritu. Cuando hablamos en espíritu, ya lo podemos entender qué significa: atributos, dones, y en verdad. Porque también el Padre busca que tales adoradores que lo adoren a Yahweh en espíritu, y los que lo adoren es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso se le dijo a la mujer samaritana. Entonces le está diciendo: ven, mujer, ni en este monte de Samaria, ni allá al frente, porque eso se podía ver visible. Ojo, Israel se puede ver todo. La gente pensará que todo Israel se puede ver, desde esos territorios de Samaria, desde los montes donde está la tumba de Abraham, que eso está en el lugar de los palestinos, pero eso es toda zona de Hebrón, todo eso es zona de Hebrón. Desde la zona de Hebrón y todas las zonas que usted escuche en la Biblia, todo es visible para verlo. O sea, esa mujer pudo ver en ese momento también, podía fijar su vista hacia el templo de Jerusalén. Por eso Yeshua le dice: ni aquí ni allá. Yeshua le dice: se adorará, porque todos adorarán en la tierra. O sea, nos está enseñando que ya no habría de ser necesario ir al templo de Jerusalén, porque también ya había una profecía que iba a ser destruido, y que el templo a futuro, según 1 Corintios 6, 19, íbamos a ser nosotros, en el cual él iba a depositar todo su poder, los atributos, para que nosotros fuéramos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y no como los cantantes, que ellos cogen ese texto para decir que Yahweh está llamando adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad. No hay ningún texto que me hable de que Dios me dotó para que yo cante bonito. No, eso simplemente es una expresión. ¿Una qué? Expresión. La música es expresión, pero no es conexión con Dios. Es sencillo. Porque pónganse a pensar cuando fue el monte, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte de Sinaí, ¿qué grupo de alabanza había? No, que ninguno, nada, no había ningún grupo de alabanza haciendo ahí un concierto para la gloria, no. Estaban a palo seco, mijo, a ver qué hay en su alma y punto, y no muestra a ver. Y de ahí en adelante. Sí, pero no así como ahora, que es que para atraer a Dios, traigámoslo con música. Venga, y Dios diciéndole a uno: venga, estos tontos que están haciendo, si a mí me traen es con espíritu de adoración y verdad, no con música. La música es expresión, no se lo olvide. Y yo sé que de pronto no faltará el que se incomode, pero en la Biblia no nos habla de actos musicales. Lo que nos habla es en espíritu y en verdad. La música es una expresión de gozo y alegría. Es una expresión de gozo y alegría, pero no tiene nada que ver con conexión espiritual, como las religiones nos decían que apenas empezara a tocar se iban a sumergir. Eso lo dicen, hermano, porque yo lo he escuchado y lo he visto. Y empiezan a poner música que es que para esa gracia ponen temas para entrar en sueño profundo. Hay videos para usted dormirse, ponga sueño profundo y en 5 minutos se duerme. Sí, para la gente que no puede dormir. Pues lo mismo pasa con la música religiosa. Todo tiene una manipulación. Y lo que Dios está buscando es que seamos directos. Que lo que usted sin necesidad de cantar ni nada, a ver cómo es su comunión con Él. Sencillo. Ahí es donde nos damos cuenta quién es quién. ¿Listo? Entonces, eso nos enseña, pero llegará la hora que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en... bueno, sí, y no nos está hablando de música, sino está hablando algo del alma.
Y encontramos no se vayan a intimidar porque no se entristezcan, no, siga cantando, ahora es que toquen guarden los instrumentos, no, sigan tocando, pero siempre es algo como una expresión, no es más. No se le olvide, es expresión, pero no es conexión, pilas con eso, es expresión, más no conexión, porque Yahweh no es como nosotros que es emocional, Él no es así. Encontramos una estrecha relación entre el espíritu del temor, obediencia y respeto y reverencia, y a la alabanza. En el Salmo 111 es una reverencia tan profunda a Yahweh que va acompañada de amor. Esa carta es hermosa, es muy hermosa, no sé cuánto la han leído, yo no la puse acá porque es muy larga, tiene casi 10, 11 versos, pero es hermoso lo profundo y la expresión de ese Salmo 111 en cuanto al verdadero adorador, lo que es el verdadero adorador en reverencia a una profunda relación que va acompañada de amor. Salmo 111. En 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. ¿Cómo así que en el amor no hay temor? Sino que el perfecto amor de Yeshua echa fuera el temor. Porque acuérdense que el temor es pecado. Porque el temor comparte castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el temor. O sea, el temor es como el que experimentó Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando dicen, es que tuvimos miedo. Tuvieron miedo porque habían pecado. Ese es el temor del miedo. Y ese es el temor el que el Padre nos está diciendo. No ese tipo de temor, sino el temor que echa fuera, el amor que echa fuera todo temor. Entonces, para que entendamos que hay dos tipos de temores. Uno que es el temor de reverencia, obediencia y receptividad a Yahweh. Y otro que es el temor cuando la persona peca y por aquí como el avestruz. Ese es el otro. Por eso en Deuteronomio 10:12 dice: ahora Israel, ¿qué pide Yahweh de ti? Sino que temas, lo respetes, lo reverencies a Yahweh, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh con toda tu mente y con toda tu alma, y una preocupación por rendir una obediencia estricta a sus mandamientos. Nos saltamos a Mateo 22:36, donde muchos maestros de la ley se le acercan a Yeshua a ver como para tentarlo. Y miren con quién se vinieron a encontrar, Dios mío. Eso es como usted, si es un hombre lleno del Espíritu Santo cuando encuentra con un religioso. ¿Sí? Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de la Torah? Yeshua le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim. O sea, lo hicieron con el fin de tentarlo, a ver si él iba a tomar primer lugar. Dijeron, vamos a ver, si él llega a decir que es él, lo apedreamos. Pero mire Yeshua lo que les contesta, según la ley de la Torah, de Deuteronomio. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de la Torah? Yeshua le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim. El mismo hijo de Yahweh diciendo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu ser, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y de ahí se pegan las religiones para anular todo lo anterior. De ahí se pegan las religiones para decir que lo que ya no hay que guardar más leyes sino estas. Y aquí Yeshua le estaban era tentando con una palabra, y él le respondió conforme le había preguntado. Porque donde Yeshua diga yo, hermano, le bajan la cabeza. A pesar de que Yeshua, mi padre y yo somos uno, pero en esta no se la tomó. En esta dijo: no, amarás a Yahweh, porque él sabía cuál era la intención de ellos. Siempre lo trataron de tentar con mismas preguntas de las mismas escrituras. Por eso en Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente y con toda tu alma y con todos tus bienes. Y en Mateo 22:37 mire lo que dice Yeshua. Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, o sea, tu mente, con toda tu alma. Y en el texto Deuteronomio 10, 12, 13, mire lo que dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Elohim de ti? Que temas, obedezcas y respetas al Señor tú, Elohim, que andes en sus caminos, que lo ames y que le sirvas al Señor tú, Elohim, con tu mente, con tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te mando hoy, para que te vaya ¿qué? Bien. Entonces aquí vamos a ver un balance entre el temor del Señor, es un balance entre amor y obediencia. El temor del Señor es un balance entre amor y obediencia. Entonces,
como ya hemos venido entendiendo que realmente es el contexto de Isaías 11:2, entonces el atributo del temor me conlleva amor y obediencia. Entonces, cuando yo obedezco, el último atributo quiere decir que todos los anteriores ya los pude entender. Porque cuando yo no entiendo el comienzo, no puedo comprender el final. Entonces, cuando ya Yahweh me capacita, me dota y me abre el entendimiento para todo esto, claro, mi mente y mi alma nunca más volverá a ser la misma. Nunca. Esas son el tipo de personas que nunca vuelven atrás. No, pero porque si ya quedó sellado. O sea, ya quedó sellado. ¿Cómo una persona, y no hagamos la comparativa de Salomón, porque Salomón se escachó en el último atributo, porque él no lo obedeció ni lo reverenció. En eso no lo hizo él. Porque él hubiera temido, hubiera obedecido, hubiera dado reverencia y hubiera andado en integridad, hubiera podido haber hablado de otra manera. Pero él se cuenta que él se confió tanto en los dones que él tenía, que por un momento se pervertió en su libre albedrío. Le pudo más la carne, le pudo más la injusticia que la justicia de Yahweh. Entonces el temor de Yahweh es un balance entre el amor y la obediencia. Este es el temor al Señor, se manifiesta en los creyentes cuando por amor a Yahweh les nace el guardar todos sus mandamientos, andar en su camino, hacer su voluntad y amar lo que Yahweh ama y despreciar lo que él desprecia, evitando así caer en la tentación del pecado. Por eso en Éxodo 20:20, voy a hablar unas citas, pero rápido voy a dirigirlas. Éxodo 20:20, Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Yahweh, para que su temor, obediencia y respeto esté delante de ustedes, para que no pequen. Miren lo que le dice Moisés a este pueblo: para probarlos vino Yahweh, para que su temor y obediencia esté delante de ustedes, para que no pequen. ¿Y qué pasó con el pueblo? Bueno, quiere decir que se empezaron a acorchar. Deuteronomio 6, 13, 14. A Yahweh tu Elohim temerás y obedecerás y respetarás. A él solo servirás. Aquí viene un texto que es tremendo y hay que tener mucho cuidado con este. A Yahweh tu Elohim, y lo voy a leer despacio porque este es muy importante. A Yahweh tu Elohim temerás y obedecerás y respetarás a él. Solo servirás por su nombre, jurarás. Y por su nombre jurarás. No andarás en pos de ídolos ajenos, de los ídolos que están en sus alrededores. Pero hay un texto que nos dice que no jurarás su nombre en vano. Vamos a mirar cuál es el contexto. Segunda Samuel 23:3. El Elohim Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? En el Salmo 34:4-9, para que lo anoten, y en Proverbios 8:13 dice: el temor de Yahweh, obediencia y respeto es aborrecer el mal. Y en Proverbios 16:6, tranquilos que ya voy al texto que yo leí primero, de Deuteronomio 13-14, tranquilo, ya voy para allá. En Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor y obediencia y respeto de Yahweh los hombres se apartan del mal. El temor, obediencia y respeto, en efecto, sinónimo de relación que los creyentes tienen con Yahweh. Según el Salmo 34:11 dice: vengan, hijos, y oigan en el temor de Yahweh obediencia y respeto, y los instruiré. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor, obediencia y respeto a Yahweh. En Jeremías 2:19, tu propia maldad te castigará, y tus propias rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Yahweh, tu Elohim, y faltar mi temor en ti? Dice el Adón de los ejércitos. Y en Eclesiastés 12:13, que es el discurso final de Salomón, la conclusión de todo discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y eso enseña que promueve el nuevo creyente un fuerte deseo para querer conocer mejor al Señor. Jeremías 24:7. Y le restauraré el alma para que me conozcan yo, Yahweh, y me serán por pueblo, y yo a ellos les seré por Elohim, porque se volverán a mí con toda su alma, y es un elemento esencial en la adoración y el servicio a Yahweh. Salmo 2:11. Servirán a Yahweh con temor, obediencia y reverencia, alegrados con temblor y con misericordia, porque él da vida. Y en el Proverbio 10:27, el temor de Yahweh, obediencia, respeto, misericordia,
prolongan los días, mas los años de los malvados serán acortados. En el Salmo 128:1, bienaventurado, doblemente bendecido, todo aquel que teme al Señor, obedece y respeta, que anda en sus caminos. Así será bendecido el hombre que teme al Señor, obediencia y respeto y provisión. En el Salmo 34:9, teman al Señor y obedezcan y reverencien ustedes sus apartados, pues nada le falta a aquellos que le temen. Y revela sus secretos también. ¿Dónde? Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen y obedecen y reverencian, compañerismo con el Rúa. Dice: y compañerismo con el Rúa. 1 Corintios 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Yahweh, para que él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Su pacto donde? Donde brinda protección. Salmo 34:7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, obedecen y reverencia, y lo rescata. La protección de David era real, incluso si era invisible. No podía ver la presencia angelical a su alrededor, o no la podía ver, pero era real. En el Salmo 103:17, pero la misericordia de Yahweh es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen. Entonces, quedamos en el juramento. Me voy a volver. Bueno, cuando Yahweh dice en Deuteronomio 6, 13, 14, a Yahweh tu Elohim temerás y obedecerás y respetarás, y a él solo servirás por su nombre, jurarás, no andarás en pos de ídolos ajenos, de los ídolos que están a sus alrededores. Cuando Yahweh dice que no juremos su santo nombre en vano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel? Es: cuando ustedes se atrevan a hablar de mí, no me comparen con los ídolos, ni con cosa parecida a mí, porque el día que ustedes lo estén hablando, es como si la palabra jurar, es cuando yo hablo de Yahweh, no es, se lo juro, no, la palabra jurar es cuando yo pongo el nombre de Yahweh por delante, y eso le estaba diciendo al pueblo de Israel: cuando ustedes siempre pongan mi nombre por delante, quiere decir que lo que ustedes están haciendo lo tienen que cumplir. ¿Qué significa eso? Que cuando yo pronuncio sus palabras, porque cuando Moisés le pregunta a Yahweh, si me preguntan de parte de quién voy, Yahweh le dice: diles que vas de parte de yo soy, seré, será. ¿Cierto? Y de ahí sacan las 4 palabras: Yuh, Hei, Vay, He. Entonces lo que le está diciendo Moisés: ve y dile a Faraón que tú vas en nombre de un juramento. Tú vas de parte de Elohim, porque tú eres juez y gobernante en este momento sobre él. En pocas palabras, yo te doy la autoridad, Moisés, de que toda la palabra que está saliendo de ti, de tu boca, hacia él, es como un juramento que yo voy a hacer de un juicio sobre Egipto. Cuando yo pronuncio a Yahweh en mi vida diaria, quiere decir que si yo lo estoy pronunciando es porque yo lo estoy cumpliendo. Sí, o sea, ¿usted es creyente en Yahweh? Aleluya, yo soy creyente. ¿Usted es parte del pueblo de Israel? Aleluya, claro, porque Yahweh lo rescató con mano fuerte. Esas son palabras de juramento. Y usted, cuando nombra a Yahweh, está diciendo que todo lo que está diciendo y lo que está pensando lo tiene que cumplir. Y vuelvo y se lo leo. Deuteronomio 6, 13, 14. A Yahweh tu Elohim temerás y obedecerás y respetarás. A él solo servirás y por su nombre jurarás, no andando en pos de ídolos ajenos. En pocas palabras, si usted se atribuye ese nombre, que es sobre todo nombre, Yahweh, quiere decir que cada cosa que está escrita en la palabra, usted la tiene que cumplir. Eso es un juramento. El hecho de que usted esté hablando de Yahweh es como un juramento. En este momento lo que yo estoy haciendo es lazo para mí, porque yo estoy enseñando una palabra, estoy dando un mensaje en el cual está diciéndome el Padre: acuérdate que tú estás dando palabras de juramentos, y se la estás dando a un pueblo para que ese pueblo entre en el mismo juramento, o sea, en pacto. Y no como decía en el mundo: no, yo se lo juro por Diosito lindo que yo le pago mañana. Ese no es el tema, hermano. Eso no tiene nada que ver, eso es paganismo del mundo.
lo que el Padre nos está diciendo: a Yahweh tu Elohim temerás y obedecerás y respetarás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, no andarás en pos de ídolos. Eso, porque hay un texto que dice que no levantará su nombre ni jurará su nombre Él. Entonces, ya entendiendo qué es lo que dice ese texto con tengan mucho cuidado. Si ustedes son lo que son, no utilicen mi nombre para que no sean coherentes con el estilo de vida que tienen que tener. Entonces, si miramos eso y lo pasamos a las religiones están corchadas nuevamente. Volvemos a lo mismo. Miren, es tremendo. Si tuviéramos un debate aquí con pastores de muchas religiones, esto sería tremendo. Sería hasta hermoso, ¿sabes? Es más, no creo que aguantarían la primera ronda. En el primer round de Chavá se revientan. En el primer round quedan reventados. Exacto. Entonces, para que ellos sean humildes y escuchen. Por eso en primera de Juan 4:18, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Cuando alguien bajo autoridad de otra persona expresa arrogancia, falta de respeto, desobediencia, insubordinación o rebelión contra esa persona en autoridad, la relación se torna en un conflicto en lugar de una expresión de amor y en colaboración. Sin obediencia ninguna, otra expresión de amor hacia alguien en autoridad puede recibirse como genuina. Desobedecer a un rey sería negar su autoridad como rey. Si la obediencia es el lenguaje del amor hacia los reyes, imagínense lo que un creyente tiene que hacer para amar al Señor. Por eso dijo Yeshua en Juan 14:15, si me aman, obedecen mis mandamientos. Eso fue lo que Él nos dijo. Ustedes me aman, pero venga, es tremendo, porque mire que Yeshua en algunos momentos toma en primer lugar. Y cuando lo desafiaron a preguntarle cuál es el primero y gran mandamiento, dice: amarás a Yahweh. Entonces, dense cuenta que habían posiciones que Él se las daba al Padre en primer lugar, y habían posiciones que Él tomaba del Padre, pero siempre dándole la honra al Padre. ¿Por qué? Porque Yeshua le dijo: si me aman, obedecen los mandamientos. Entonces uno me pregunta, ¿cuáles son los mandamientos? Pues los mismos mandamientos que se dieron en el monte de Sinaí. ¿Ya? Entonces la desobediencia a Yahweh es pecado, y la falta de reconocimiento de su autoridad es iniquidad. Es decir, el ver como algo normal el desobedecer las leyes de Yahweh, y es aquí donde el espíritu del temor nos ayuda al creyente, porque una comprensión de Yahweh basada en ideas humanas no puede reemplazar un encuentro real y una relación íntima con el Elohim vivo, la cual podemos tener al cumplir sus mandamientos. Primera de Juan 2, verso 3 al 4. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Miren lo que dice, lo dice Juan, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, ojo con esta gente que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Qué dicen las religiones? ¿Que hay que guardar mandamientos o no? Ah, bueno, entonces, eso nos lleva, todo esto que yo estoy enseñando hoy, esto tiene una estrecha relación con los atributos. Todo esto, mire, para yo poder comprender esto y usted poderlo vivir y yo poderlo vivir, tiene que haber nacimiento de la llenura, tiene que haber los atributos, tiene que haber los dones, porque sin eso no entendemos nada, hermano. Nada. Mire, esto es como este computador sin memoria. ¿De qué sirve? Pues eso nos pasa a nosotros sin el Ruach HaKodesh. Entonces es tremendo, porque yo aquí quiero hacer como un paro. Es totalmente indispensable, fundamental, primordial, único, primero, que la presencia esté en el creyente. Si no hay un verdadero nacimiento, hermano, en vano, miren, usted puede hablarme, usted puede coger un libro de la Biblia, como uno escucha a mucha gente. Mucha gente tiene Biblia en su casa, pero uno le dice, venga, ¿qué dice la Biblia? No, pues la Biblia dice en los salmos, porque la mayoría de gente le pega a los salmos, al Salmo 91 o al Salmo 23. Ese es el talismán de los creyentes, de los incrédulos, de los borrachos, de todo. El Salmo 91, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, ¿cierto? Y en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Entonces, claro, la gente lo abre, pero no entienden el contexto, que era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y que estaba pasándole al rey David. Porque se cuenta que cada texto, para yo expresarlo, tengo que mirar qué es lo que está aconteciendo para yo pronunciarlo, o si no, mejor,
Nosotros no, o sea, pero las religiones que dicen, declare la palabra. El Señor es mi pastor. Exacto. Como prospera tu alma, prosperas en todas. Es fácil soltarla, pero venga un momento. La letra vacía y muerta se cae. Pero el creyente lleno de los atributos del Rúa, el verdadero nacimiento, parte del pueblo de Israel, guardando mandamientos, ahí sí se cumple lo que dice Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente, porque esto, la mayoría de religiones no lo predican, porque para ellos está anulado la ley, pero para nosotros es, cielo y tierra pasará. Bueno, entonces para nosotros es hasta el final, hasta que venga Yeshua por segunda vez, en Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de su presencia, y eres Shema a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, preceptos, todo lo que está escrito en la Torá, en los libros de la ley, ninguna enfermedad de la que les envía a los egipcios, y la palabra a los egipcios es el mundo, te enviaré a ti porque yo soy Yahweh Rafa. Entonces démonos cuenta que cuando se vino la pandemia aquí en Colombia en el 2020, que el Padre dio la palabra antes de que llegara, y que eso se hubiera escuchado, el Padre nos metió ¿en qué? Nos metió en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, nos aferramos a este texto, nos pasó, claro, nos dio una gripa a todo el mundo y eso, mejor dicho, pero vivos y coleando, como dicen por ahí, coleando la cola. Todos vivos, sí, todos vivos y bueno, ninguno pereció, todos, porque el ángel de la muerte pasó, pero no tocó. Entonces, claro, entonces deje cuenta que la palabra sí tiene poder cuando el Rúa está sobre ese creyente. Antes no, porque uno escuchó que se murió, mucho religioso murió, hermano. Y uno se pregunta, ¿sería voluntad de Dios o sería que algo faltaba? Algo faltaba. ¿Por qué? Porque cuando vemos los hombres de Dios, ojo con este punto, cuando vemos los hombres de Dios que ellos se movían conforme al propósito, miren a Daniel en el foso de los leones. Un guardador de Torá dice que entró el contexto de lo que se predica, listo. El rey David, mire todos los que lo guardó el Padre. Y así vemos muchos hombres de Dios que fueron guardados en el tiempo de tribulación. Después Yeshua también dice lo mismo. Y para nosotros también nos da como ese ángel de salvación, que es el ángel de Yahweh. O sea, la presencia de Yeshua en nosotros. Ese es nuestro mecanismo y nuestra arma de protección. Y no son armas de guerra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados. Entonces eso nos enseña que nuestra guerra y nuestras armas no son naturales, sino son espirituales. Entonces cuando yo ya he entendido lo que es un verdadero nacimiento, cuando yo entiendo que se mueve en el reino y en el campo espiritual, pues yo ya sé contra qué peleo, y sé cómo pelear, no como peleando al aire, sino saber dando en el blanco. Entonces démonos cuenta que cuando el Padre nos lleva y nos muestra el verdadero y el correcto camino, no caemos como las religiones, porque es que las religiones a veces hacen unas cosas que no son normales de la Biblia. Hay cosas que la religión hace que no son conforme a la Biblia. ¿Como cuáles? Como saltar, brincar, reprender, decretar, pisotear, cortar, enmudecer, arrojar, abrir el abismo, encadenarlo y al otro día la misma oración. Entonces son cosas que no tienen coherencia. Y eso lo hacen las religiones. Y eso es guiado por ministros que están cegados. Entonces démonos cuenta que el Padre nos dice que si obedecemos y guardamos sus mandamientos y hacemos todo conforme a lo que está escrito, ninguna plaga que Él envió nos tocará a nosotros. ¿Por qué? Porque es que hay un sello. ¿Cuál es el sello en nuestra frente? Santidad. Ese es el sello en nosotros. Y el Padre lo ve y los ángeles lo ven. No necesitamos tanta cosa. Simplemente, como dijo el Salomón, el discurso de todo esto es, después de que la embarró, claro, porque él dice antes, de los versos antes, dice yo fui loco, vanidad, lo tuve todo. Él da una expresión de todo lo que él hizo, y al principio como que saben que, miren, esto es para los futuros. Teman a Yahweh y guarden sus mandamientos. Eso es todo lo que está escrito. Malaquías 3:16. Acuérdense en los tiempos de Malaquías lo que estaba aconteciendo. Entonces los que temían al Señor obedecían, reverenciaban
y se hablaron unos a otros. En el tiempo de Malaquías saben lo que estaba pasando, ¿no? Y el Señor prestó atención y los escuchó en el tiempo de Malaquías. ¿Por qué? Entonces los que temían al Señor, se reunió un grupo, obedecían y reverenciaban al Señor, y se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y los escuchó. Cuando vieron los malvados recompensados y a los justos sufrir, les hizo pensar Yahweh que se había olvidado de todo su bien. Aquí Malaquías promete que Yahweh no solo lo recordará, sino que también lo escribirá, y fue escrito delante de un libro de memoria. Para los que temen al Señor y obedecen y reverencian, para los que estiman y reverencian su nombre. Porque ellos veían que la prosperidad del malvado se veía, pero ¿cómo así? Como que por un momento cuestionaron, y el Señor les dijo, tranquilos, pues ustedes ya están escritos en el libro, sigan guardando su salvación. Para el tiempo presente nos enseñan lo mismo. ¿Por qué? Porque es que las religiones, miren, aquí hay otro punto, y este punto también es muy importante, muy interesante. Si ustedes se dan de cuenta que la mayoría de religiones que van en contra de Dios son las más prósperas. Y uno dirá, venga, ¿por qué las religiones que van en contra de Dios son prósperas? Y tienen tanto poder económico en el mundo, y por qué el pueblo de Israel pareciera como sospechoso. Como que, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No se supone que Yahweh está con ellos? ¿No se supone que Yahweh está con ellos? Pues aquí les leo otra vez. Entonces los que temían al Señor obedecían y reverenciaban, se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y les escuchó. Cuando vieron a los malvados recompensados y a los justos sufrir, les hizo pensar que Yahweh se había olvidado de todo su bien. Aquí Malaquías promete que Yahweh no solo lo recordará, sino que también lo escribirá, y fue escrito delante de él en un libro de memoria. ¿Sí ven? Un libro de memoria. Y les dijo, tranquilos, que ustedes ya el Padre los tiene reservados en un libro de memoria. Entonces, si miramos el tiempo presente, claro, dirá, pero venga, ustedes, pueblo israelí, ¿no se supone que el pueblo de Israel es próspero? Espera un momento. Sí, somos prósperos, pero la primera prosperidad, ¿cuál es? El alma, lo espiritual. Porque es que de nada sirve tener casa, propiedades, un coliseo grande para 10,000 personas, cuando son malvados en lo que enseñan. Porque la palabra impío es un adversario que va en contra de la verdad. Entonces, para que vayamos entendiéndolo. Por eso el Dios de este mundo según el entendimiento de los incrédulos. Pero cuando uno lo entiende de este lado, uno dice, uy, no, sí. Pero cuando no se entiende, le van a decir a uno, usted lo que tiene es envidia. Sí. No, van a salir con eso. Por eso, en el reino espiritual, uno tiene que entender qué es lo que se mueve y cómo se mueve. Y para poder entender eso, el espíritu del temor nos dota con la reverencia. Dice que el espíritu de temor de Yahweh, obediencia y reverencia, provoca un cambio total en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando estos cambios ocurren, empieza la reverencia al Todopoderoso, la cual se enfoca en adorar su grandeza. ¿En qué sentido? Venerar su pureza, respetar su omnisciencia, rendir homenaje a su bondad, asombrarse ante su poder, honrar su justicia, respetar estrictamente su voluntad, tener una preocupación por complacer y ser de su agrado, y demostrar un santo temor a su Creador, quien nos dio la vida. Cuando esta reverencia ha cambiado nuestro comportamiento al punto en que en el temor a Yahweh nos ayuda a adorarlo correctamente en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y mire que no es cantando, es accionando. ¿Sí? Usted puede escuchar unos cantantes que dicen, y es que hay una cantidad de música, hermano, que uno los escucha ellos cantando y tremendo, y va uno a verlos en la vida real. Ninguna de estas cosas cumplen en verdad con Dios. No, ninguna de estas se cumple. Entonces lo que nos está enseñando el Padre, que esta es la verdadera adoración: venerar, respetar, rendir homenaje, bondad, asombrarse ante su poder, honrar su justicia, respetar estrictamente su voluntad, tener preocupación por complacerlo. Imagínese, tener una preocupación por agradar a Dios para que Él se complazca de uno. ¿Usted sí se ha puesto a pensar eso? Todos los días, Dios mío, yo quiero agradarte, y usted sabe que la barra, y vuelvo otra vez, Señor, yo quiero complacerte, es verdad, hermano, es verdad lo que yo le digo, es verdad, porque uno lo experimenta, hermano.
Uno le experimenta porque uno llora, uno dice, Dios mío, yo no quiero fallarte. Ay, Padre, yo quiero cada día agradarte. Y bueno, ya deje de llorar, siga como va y no cambie. Sí, pero esa es la manera de un verdadero adorador, hermano. Y no cantando y saliendo al mundo y cantan muy bonito, uy, tremendo como cantan. Claro, uno escucha a esos adoradores como cantan tremendo. Uno, sí, usted escuche, es tremendo. Mire, usted ponga al finado Héctor Lavoe poniendo un tema de Dios y lo pone con un tema cristiano y es casi lo mismo. Va a decir, el que no sepa quién es Héctor Lavoe, dice tremendo cristiano. ¿O quién fue Héctor Lavoe? Oiga, tremendo ese cristiano. Él canta unos temas de Dios. Y varios cantaron temas de Dios, varios salseros que eran la crema de ese tiempo. Y al que no conozca dirá, uy, tremendo cristiano, ¿dónde venden ese tema? No, venga, ese tipo era mundano y entonces que hacen cantando de Dios. Cualquiera puede hablar de Dios. Cualquiera habla de Dios. Pero vivir la vida en Dios, no, hermano, eso es muy diferente. Eso pesa. Entonces, para que vayamos entendiendo qué es el espíritu y el verdad. Acuérdense que vuelvo y lo repito, con amor, humildad. Es una manera de expresión. Vamos a cantar hoy. Vamos a cantar. Empezamos a cantar, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Muy bonito, listo. Pero vamos a la realidad. ¿Cómo está nuestra vida cada una parte de la música? Es que eso es lo que vale, eso es lo que es, ¿cierto? Entonces, nos ayuda a adorarlo correctamente en espíritu y en verdad, en sus términos y no en los nuestros. Por eso en Deuteronomio 6:13, mire lo que dice y nos lo vuelve a recordar. Y mire que Deuteronomio significa recordarás. Recordarás. Temerás solo a Yahweh tu Elohim, a él adorarás y jurarás por su nombre ciertamente. Hay un uso permisible de los juramentos por parte de aquellos que siguen a Yahweh, ya que Yahweh mismo usa juramentos. ¿Dónde? Hebreos 6:13. Porque cuando Yahweh hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí se le está diciendo a Israel, solo jurarás. Representa compromiso con su presencia en el nombre de Yahweh y no en el nombre de ningún otro Dios. Temor a Yahweh, la primera parte del versículo dice, a Yahweh tu Elohim temerás. Y temer a Yahweh no significa tener miedo de él en el sentido común de la palabra, sino tener un profundo respeto y reverencia hacia él. Reconocer que él es el creador del universo y el gobernante de todas las cosas. Temer a Yahweh es tener una actitud de humildad y sumisión ante su majestad, autoridad. Para algunos la idea de temer a Yahweh puede parecer íntimamente, pero es importante recordar que el temor a Yahweh también implica confianza. En él confiamos, en que Yahweh es justo y bondadoso, y que siempre está dispuesto a guiarnos y protegernos. Temer a Yahweh nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada de nuestra posición frente a él, y a reconocer nuestra dependencia de él. Dice, solo servirás a Yahweh. La segunda parte del versículo dice, a él solo servirás. Esta declaración significa que debemos poner a Yahweh en primer lugar, servirle con todo nuestro ser. Es fácil caer en la tentación de adorar a cosas o personas que no son Yahweh, como el dinero, el poder, incluso a nosotros mismos. Pero este pasaje nos recuerda que solo Yahweh es digno de nuestra adoración y servicio. Al centrar nuestra vida en servicio a Yahweh, podemos encontrar un propósito y dirección en nuestra vida. Cuando le damos a él el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás cae en un segundo lugar. Esto no significa que debamos ignorar nuestras responsabilidades cotidianas, sino que debemos hacerlas con la intención de honrar a Yahweh en todo lo que hacemos. Jurar por el nombre de Yahweh. La última parte del versículo dice, por su nombre jurarás. Este comando nos recuerda que debemos tomar en serio nuestra promesa hecha en el nombre de Yahweh. Cuando hacemos juramento o promesas, estamos poniendo a Yahweh como testigo de nuestra integridad y compromiso. Cuando estamos poniendo a Yahweh como testigo de nuestra integridad y compromiso, es importante que la promesa no son solo palabras, sino un compromiso serio con Yahweh y con aquellos a quienes hemos prometido algo. Para aquellos que creen que Yahweh, jurar por su nombre puede ser una forma de reforzar su compromiso con mi creencia, sin embargo también es importante tener cuidado de no tomar en vano el nombre del Señor, lo que significa no usar su nombre de manera irrespetuosa o frívola. En resumen del Deuteronomio 6:13, es un pasaje que nos recuerda la importancia de tener una actitud de temor y respeto hacia Yahweh, servirle con toda mi alma y comprometernos a honrar su nombre.
La fe no es solo una cuestión de creencia, sino que debe ser un estilo de vida como pueblo, que abarque todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Al aplicar este versículo en nuestra vida diaria, podemos aprender a confiar más en Yahweh, buscar su voluntad y hacer nuestro compromiso serio y responsable. Al hacerlo podemos encontrar la paz, la guía y el propósito que tanto anhelamos. Entonces ya entendemos que cuando usted habla y es parte del pueblo de Israel y es seguidor de Yahweh, sus palabras y cada cosa que habla es un compromiso. Cuando usted dice yo soy pueblo de Israel y sirvo a Yahweh, se comprometió. Inmediatamente sus palabras lo ataron, lo ligaron. ¿Cómo así? Sí. Eso era lo que el Padre le está diciendo al pueblo de Israel. Toda palabra que sale de la boca de ustedes, o será de bendición, o será de maldición. Y ya entendiéndolo en el concepto hebreo. Ojo, cuando lo vemos en el concepto y en el pensamiento del pueblo hebreo para ese tiempo, el hecho de que un hombre de ese tiempo pronunciara las palabras y fuera parte del pueblo de Israel, era una carta de compromiso y era un juramento. Un ejemplo, Miguel Ángel y yo hacemos un negocio como pueblo de Israel y como servidores de Yahweh. ¿Sabe qué? No vamos a hacer documentos, porque su palabra es un juramento. Listo, tome este dinero. Yo, pastor, se lo devuelvo tal tiempo esto. Hubo un juramento sin documentos, pero el nombre de Yahweh quedó en medio, quedó un sello de juramento que usted tiene que cumplir. Porque cuando usted no lo cumple, el juicio es para él. ¿Sí? Eso es peor que una letra firmada, ¿no? Eso es peor que una letra firmada. Entonces dése cuenta lo que el Padre le estaba enseñando a su pueblo de Israel desde un principio. Pero eso hoy en día ni con letra paga, ni con abogado, ni con nada. Por eso volvemos a Juan 4:24, ya para terminar. Yahweh es espíritu, ¿cierto? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Con estas palabras Yeshua describió la base de la adoración verdadera. No se encuentra en lugares específicos ni en tradiciones, sino en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu significa que usted está preocupado con las realidades espirituales, no tanto con los lugares o con los sacrificios externos, purificaciones, ritos, tradiciones o leyes de hombre. Esa no es la preocupación. La preocupación es lo que su interno expresa usted hacia Dios. Por eso en el Salmo 111:9 dice: santo y venerable es su nombre. El solo nombre del Eterno dice santo y venerable. Por eso los judíos no lo pronuncian. Por eso ellos le dicen es el Hashem. Porque ellos dicen que pronunciar esas palabras son de, venga, no. El Padre sí pudo permitir eso. O si no, Sofonías 3:9 no lo hubiera hecho. Y purificaré los labios de ellos. ¿Cierto? Y ya no dirá más Baal, porque su nombre será purificado. Dese cuenta que lo está diciendo en Sofonías 3:9, donde se tenía que volver a restaurar el nombre del Eterno, porque parece ser que las culturas de ese tiempo paganizaron con tantos dioses y tantos ídolos, que a Yahweh, los faraones y los gobernantes paganos de ese tiempo, lo tenían como un dios más. ¿Sí? Tiempo presente, a Yahweh le ponen apodos en las religiones: Jehová, Jesús, Dios. Y cuando dice el Dios de este mundo, ha cegado la mente. Entonces uno dice, hay que tener cuidado cuando se pronuncia el nombre. Por eso dice en el Salmo 111:9, santo y venerable es su nombre. El espíritu del temor nos hace humildes. Ya para terminar con estos 3 textos. ¿Ustedes sí han escuchado a alguien cuando dice es que yo soy humilde? Y esa película yo me la conozco ya. Otro efecto que produce el espíritu de temor del Señor. Otro efecto que produce el espíritu de temor del Señor, humildad y sumisión, está en Efesios 5:21. Sométanse los unos a otros en el temor y obediencia y reverencia al enviado de Yahweh, su hijo Yeshua. Y con ello nos damos cuenta de que no somos más que un barro y polvo y meras vasijas en la mano del alfarero, según Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro, tu esfuerzo físico, con el sudor de tu rostro, tu esfuerzo físico, comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tanto en Abraham encontramos ejemplos de esta humildad. Miren a Abraham tan hermoso.
En el 1 Pedro 5, versos 5 al 6, y en Génesis 18, 27, dice en Génesis 18, 27, y Abraham respondió: ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Abraham veía su condición. Y en 1 Pedro capítulo 5, versos 5 al 6, habla el apóstol Pedro: asimismo ustedes, los más jóvenes, los inexpertos, estén sujetos a los mayores, a los que han alcanzado madurez, y a todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Yahweh resiste a los soberbios, pero dará gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Yahweh, para que Él los exalte en su tiempo debido. Aleluya. Entonces, ya entendiendo todos estos temas, todo este mecanismo y todo este ministerio y todo este don de armonía que fluye en todas las escrituras, si no entendemos Isaías 11:2, no va a pasar nada en el llamado. Primero, el Padre da los atributos. Después de que da los atributos vienen los frutos. Después de los frutos vienen los dones, para así mismo completar todo el ministerio en Yeshua, que es la cabeza de nosotros en el ministerio. Entonces Yahweh no puede dotar y capacitar a alguien en todos los dones si primero no cumple el primer requisito. ¿Que cuál es? Haciendo ya recordatorio. Atributos. Isaías 11:2. ¿Que son cuáles? Consejo, conocimiento, ciencia, sabiduría, pero antes del temor hay uno que es conocimiento, porque usted no puede temer al que no conoce. El antepenúltimo es conocimiento, y anterior del conocimiento, entendimiento. Entendimiento, conocimiento y temor. Y eso es una regla para yo poder entender y reverenciar a aquel que se me reveló a mi vida. Entonces, ya yo entendiendo eso, ya puedo yo hoy en día fluir en los dones del Espíritu Santo. Si a usted alguien le viene a hablar de Dios, cualquier religioso, con amor y cariño y respeto le lo digo, por el Espíritu discierna si eso viene de Dios o no. Sencillo. Sí, es que es fácil, mire, eso es como un billete de 50,000 pesos, no creo que ustedes lo deben meter falso, ¿sí? Ah, bueno, ahí tiene entonces, para que usted no le coma de cuento a cualquiera que le diga de frente que es de parte de Dios. Sencillo. Ya estamos en ese tiempo, hermano, donde ya usted venga, hermanito, usted, la verdad, con todo respeto y cariño, pero lo que usted está hablando no viene de Dios. Sencillo, es así. Por eso le puse el ejemplo del billete, como para que. Bueno, entonces con este tema nos despedimos.